Mensajes, hoy estamos con el número 450 y este número nos trae un contenido que probablemente tenemos que revisar muchas veces en nuestras vidas, especialmente en los momentos de crisis y sobre todo después que se sale de una crisis, que quedamos los seres humanos con miedo a fracasar, y ese miedo a fracasar realmente se puede transformar en una situación muy negativa, pero que también se puede transformar en una situación, en una dinámica, en una circunstancia muy positiva, de acuerdo a cómo lo veamos. Y esto es lo que queremos transmitir con este número. ¿Por qué? Porque es superar el miedo al fracaso. Y el miedo al fracaso yo creo que es uno de los miedos fundamentales del ser humano. Todos los seres humanos tenemos miedo a fracasar, a no lograr el objetivo, con todas las diferentes consecuencias que pueda surgir de una situación de fracaso, pero aprendiendo y teniendo sobre todo como punto fundamental que un fracaso se transforma indudablemente en un logro cuando uno aprende a evaluar que los fracasos son una forma realmente de aprender más de una situación y nada más y nada menos que de aprender la forma o aprender el modo, aprender la metódica sobre cómo no podemos llegar al logro y no podemos llegar al éxito. Entonces, cuando nos dice este número, el 450, que debemos superar el miedo al fracaso, lo primero que tenemos que hacer a nuestro juicio es evaluar la situación del miedo, el miedo como emoción, que como lo hemos dicho en algunos mensajes de esta serie de 1000 mensajes, cuando uno tiene miedo es que realmente uno cree que no puede superar, que no tiene las fortalezas necesarias para enfrentar con éxito una amenaza determinada. Y cuando esto aparece, este miedo puede ser positivo o negativo. Y entonces el miedo negativo, que es la parálisis o inclusive la huida, inclusive también podrían ser otras situaciones que además al final pueden ser muy estratégicas, porque el miedo, ese miedo del fracaso y ese miedo a huir, ese miedo que nos hace evadir, puede ser considerado con algunos razonamientos lógicos como un miedo estratégico que nos evita del peligro, pero también puede ser un miedo enfrentado en forma positiva. Y cuando nosotros vemos que los miedos en positivo nos llevan a los seres humanos, a todos y cada uno de nosotros, a organizarnos, uno siente entonces que la palabra fracaso, que es totalmente lo contrario al triunfo, y que por ser lo contrario a la palabra triunfo, la palabra fracaso puede tener un no logro, puede tener un no éxito, y entonces hay que diferenciar. Un no logro es que no se obtiene lo que se quiere o lo que se necesita. Un no éxito es que a pesar de obtenerlo, no nos lo reconocemos, ni nosotros mismos, y probablemente no lo reconozcan los demás como un logro. Y por supuesto, cuando no tenemos ni logros, ni tenemos éxitos, sentimos el fracaso. Es decir, ¿cómo superar ese miedo al fracaso? Yo creo que lo fundamental es concienciar cada uno de estos dos conceptos, el concepto de miedo y verle la parte positiva al miedo, verle esa parte que nos hace que nos organicemos ante el miedo, que nos fortalezcamos individual o colectivamente o grupalmente ante el miedo, y por otra parte también trabajar muchísimo esa palabra del fracaso. Y esa palabra de fracaso, sobre todo si la deconstruimos, si la desarmamos en esto del no logro y del no éxito, y comprender que realmente un gran fracaso nos puede llevar o a sentir mucho miedo a fracasar nuevamente, o si lo vemos positivo, a qué hemos aprendido para la próxima vez que actuemos en pro de ese logro, lo hagamos de mejor forma, lo hagamos con mejor metódica, lo hagamos inclusive sabiendo que hay una parte que nosotros no la tenemos cubierta y que nos puede dejar todavía mucha secuela de miedo. Superar el miedo al fracaso. Hace muchos años hacíamos unas investigaciones y notábamos, observábamos que los adolescentes de aquel entonces, que hoy son gente que vive en la vida adulta, hace 15, 20 años,
muchachos que tendrían entonces 15, hoy tienen 35, 37, 40 años, el principal miedo de estos jóvenes era el miedo a fracasar. Y ese miedo a fracasar los paralizaba. Y al momento de paralizarlos, los hacía mucho más propensos a los fracasos continuos y los fracasos que se van sucediendo. Y cuando esto pasa, realmente es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hay una curva al fracaso y hay una curva en donde el fracaso enseña a fracasar y es lo que algunos psicólogos, sobre todo de tipo social, llaman la desesperanza aprendida. Hay que huir de esto y nosotros notamos cómo este miedo al fracaso hubo dos vertientes. Hubo gente que lo enfrentó muy bien, hizo organizaciones y ese miedo al fracaso, a pesar, por supuesto, de esa persona, de esos muchachos de aquel entonces, seguir fracasando en ocasiones, como nos pasa a todos los seres humanos, habían tomado el esquema de ese fracaso como esa enseñanza y convirtiéndola en un triunfo sin duda alguna. Entonces, cuando uno ve 15, 20, 25 años después a esos seres humanos que le temían al fracaso y de los cuales algunos recibieron estas enseñanzas para aprovechar del fracaso, los aprendizajes del fracaso, y uno los ve con mucho sentido de organización, con familias organizadas, con carreras hechas, establecidas, con todo más o menos trabajado desde el punto de vista bueno, entonces cuando uno se da cuenta de cómo pueden existir en la vida esos elementos para uno superar el miedo a fracasar y no caer en ese círculo vicioso de que más fracasos mayores y más constantes son. Y por lo tanto romper eso y exponerse. Para esto también se necesitan elementos tales como la presencia de valores, que va a terminar dando mucha valentía. Y entonces a mí me gustaría que usted hiciera en la intimidad de usted mismo, con usted, o usted con la persona que más ama y que puede hacer esto, e inclusive en un trabajo de compañía, de empresa, de institución, que se revisen los miedos a fracasar que tenga cada uno. Por supuesto, en los niveles aceptables de privacidad e intimidad. Pero cuando, por ejemplo, en una pareja, las dos personas hablan muy sinceramente y muy honestamente de su miedo a fracasar, probablemente la otra parte no lo va a tomar como una debilidad, sino que lo va a ayudar. ¿Para qué? Para que fracase menos y para que los fracasos que sucedan puedan ser comprendidos y enfrentados a tiempo. Este es el miedo al fracaso. ¿Cómo se supera el miedo al fracaso? Enfrentándose, viendo el fracaso anterior como una lección que hay que aprender, muchas veces una lección muy dura, pero que finalmente nos va a ir perfeccionando en ese camino hacia el logro, en ese camino hacia el éxito. Y creo que lo segundo es ver si realmente es un fracaso y si no es una ausencia de logro y si no es también, más corriente, una ausencia de reconocimiento. No por no tener el reconocimiento, mucha gente no pierde la capacidad de tener logros. Y esta gente también debe tener muy claro qué es el aprendizaje que le dejan este fracaso, que sería un medio fracaso o un fracaso entre comillas. Y como cuando nosotros nos acercamos a todos estos conceptos, entonces vemos lo positivo que puede ser para nosotros los seres humanos tener en nuestra curva de vida, por supuesto, no para exponerla a los demás, si no es el caso, si se está compitiendo, por ejemplo, etcétera, pero exponer un currículum de vida en donde yo anote cuáles han sido los grandes fracasos de mi vida y probablemente evaluar si uno está mejor que en aquella época de aquel fracaso, es porque uno aprendió a fracasar y lo utilizó para el término del logro, el reconocimiento, inclusive del triunfo. Pero si uno realmente ve y uno tiene la capacidad para hacer una lista de los grandes fracasos
y sobre todo notar de cómo uno lo superó con el paso del tiempo, la experiencia, la vida, la ayuda de los demás, los aprendizajes que hemos tenido, probablemente lo vamos a concienciar mucho mejor y vamos a tener menos fracasos todos los días, porque inclusive fracasando lo vamos a ver como una especie de logro, como una especie y sobre todo de aprendizaje. Este es el mensaje número 450, cómo se enfrentan los fracasos, cómo se superan los fracasos, y lo dejo con este hermoso cuadro de el pintor venezolano Juan Carlos Díaz Méndez. Las bicicletas, tema fue frecuente en la pintura de él, y bueno, con este hermoso cuadro que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Cuando en la avenida Los Mangos se cruza con la segunda transversal, en una esquina, van a ver una esquina blanca, y ahí es el Patio Latinoamericano del Arte, y lo van a disfrutar si se detienen ahí, si se paran, si hablan con los pintores, si hablan con la curadora Vera Mótola, van a disfrutar muchísimo y van a disfrutar mucho del mundo del arte, en el mundo de la pintura. Hay algunas esculturas interesantísimas ahí y usted puede compartir todo esto y entonces plantearse también cuáles son los fracasos que usted ha tenido en su vida y la forma como los ha ido enfrentando y superando. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.